El 1 de septiembre de 1939, Adolfo Hitler invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial, siendo esta una guerra tan devastadora con más de 60 millones de muertes y más de 100.000 combatientes. Para entender esto tenemos que recordar que al finalizar la Primera Guerra Mundial, mediante el Tratado de Versalles, Alemania había salido en malas condiciones, viéndose obligado a cancelar grandes montos a los países vencedores. Ante la adversidad surge un líder. En Alemania, Adolfo Hitler, quien canalizaría todo el resentimiento y dolor de todo un país que estaba dispuesto a tomar venganza y cambiar todo el panorama oscuro que estaba viviendo. Adolfo Hitler, con su gran habilidad para la oratoria y hacer propaganda, influyó de gran manera en la población, haciendo creer que ellos eran una raza superior. Hitler pasa de ser del Partido Obrero Alemán a comandar el Partido Nacional Socialista Alemán, con ideas racistas, idealistas y supremacistas, siendo gran opositor del marxismo y antisemitismo. Al convertirse Adolfo Hitler en el Tercer Reich del Imperio Alemán, se crea un régimen totalitario y se liquida las instituciones democráticas, tomando como prisioneros a los miembros del Partido Comunista, enviándolos a campos de concentración, dando origen a una persecución y crueldad del nazismo hacia los judíos. Al comandar Hitler, este hizo caso omiso a las obligaciones contraídas en el Tratado de Versalles, recibiendo protestas sin peso de Francia e Inglaterra. Siendo su político de expansión territorial, Hitler amenazó con desatar una guerra europea, a menos que se le entregara una zona fronteriza sudeste con una gran población alemana, lo que llevó a que Francia, Inglaterra e Italia se sentaran a hablar, dejando a Checoslovaquia por fuera, siendo que este territorio tenía como una especie de frontera relevante al propósito de Hitler. Esta reunión fue en vano porque Hitler incumple una vez más, invadiendo el resto de Checoslovaquia para construir su imperio. Hitler empezó por apoderarse de Polonia, territorio que fue adherido en el Tratado de Versalles. Sus tierras pertenecientes antes a Alemania, Austria y Rusia. A los polacos se les había dado un corredor que tenía salida al mar Báltico, partiendo a Alemania en dos. En agosto de 1939, el comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden al mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. 9 días después de esta firma, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después los soviéticos invadieron la parte oriental. Alemanes y rusos se repartieron Polonia como un acuerdo secreto. Esta invasión hizo que Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Francia se preparó a la defensiva mientras que Alemania reagrupa filas, llamado a los periodistas en este periodo la guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. Ante la pasividad de los gobiernos europeos, Hitler toma ventaja cumpliendo su propósito de adherir tierras utilizando su método de la guerra relámpago. Viéndose Francia devastada, se reúnen con Alemania en el armisticio como lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, pero en este caso Alemania como vencedora. Como resultado de esto, Francia se divide en dos, uno formado por un gobierno colaboracionista y la otra parte la resistencia francesa. Pero por otro lado, Italia toma ventaja con el fascismo de Mussolini y apropiándose de territorios muy importantes, mientras que Inglaterra libra una guerra con Alemania para no entrar a formar parte de ella.
Adolfo Hitler, en su plan de expandir su imperio, recibe como aliado a Japón, que persigue todos los territorios asiáticos, recibiendo un bloque comercial y embargo de petróleo por parte de Estados Unidos. Japón, al verse ante tal situación, la única salida que ve es atacando con una guerra, y lo hace de una manera sorpresiva en la base de Pearl Harbor. Japón tomó muchos territorios importantes de Asia. Sumado a esto, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, empezando en este momento la caída del Führer con la batalla de Stalingrado. El ejército rojo llega al mayor campo de concentración en Auschwitz, liberando a muchos prisioneros, dándose a conocer que hubo más de 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Los aliados toman parte de esta guerra, lo que trae como consecuencia el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Adolfo Hitler. Finalmente, la alianza nazi se rinde ante los aliados y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un conflicto que no acaba entre Japón y Estados Unidos, que se desencadena con las dos bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, y así dando final a la Segunda Guerra Mundial, iniciando el 1 de septiembre de 1939 y finalizando el 8 de mayo de 1945.